¿Sabías que cada síntoma o enfermedad tiene un sentido biológico de adaptación para garantizar tu supervivencia? Así que las diferentes situaciones atravesadas a lo largo de tu vida provocarán la activación de las respuestas automáticas generadas por tus creencias, y estas son el verdadero porqué escondido detrás de cada malestar. Decodificators, muy buenos días, ¿cómo están? Esperando que todo muy bien, pues ya en esta época del año, que realmente, pues bueno, ya estamos en primavera, literal, y pues aquí en la Ciudad de México, seguramente, bueno, sabemos que en otras partes de México y en otras partes del mundo hace mucho calor. Para nosotros el calor empieza en los 24 grados. Entonces, ya ahorita a estas alturas ya de la época y del mes, pues bueno, ya nos morimos de calor aquí en la Ciudad de México, que pues bueno, contamos con un clima templado bastante agradable. Y bueno, pues es parte de todo esto, ¿sí? Y Decodificators, muchísimas gracias. Vamos a empezar con, los agradecimientos fíjense en este gran tema que vamos a ver cómo, se relacionan, las leyes biológicas, estas 5 leyes biológicas del doctor Rick Hammer y la nueva medicina germánica. Fíjense y cómo se relacionan con los dientes y con la boca. Y vamos a iniciar con nuestros decodificators en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, España, Puerto Rico, Australia, Portugal, Nigeria, Brasil, Costa Rica, Rusia, Eslovenia, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Honduras, Tailandia, República Dominicana, Irlanda y Cuba. Y decodificators nacionales. Muchísimas gracias a los decodificators que se encuentran en Estado de México, Jalisco, Yucatán, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur. Decodificators que se encuentran en Baja California Sur, y les avisamos, desde ahorita. Estamos próximos a iniciar, afortunadamente, y gracias a mi gran amigo, director de Vicon México, doctor José Luis Alonso, que con toda la confianza que ha habido, con él y su esposa, la doctora Miriam, ¿se acuerdan que ya la tuvimos en un episodio que nos habló de las encías y cómo la limpieza, la importancia de tener limpios nuestros dientes en ese gran episodio en la temporada 2, que me pidieron empezar a compartir estas terapias de lo que es toda la acupuntura dental, liberación de mandíbula, auriculoterapia, también células madre, o sea, toda esta parte de odontología, lo que llamamos, pues, como de relajación, para que la experiencia dental sea diferente, desde un punto de vista holístico o complementario, que ha dado muy buenos resultados, y sobre todo estamos muy enfocados a este turismo dental emocional. Próximamente, ya estamos a punto de estar en San José del Cabo, en este precioso lugar que yo he estado ya en bastantes ocasiones. El año pasado estuvimos en un congreso dental de implantología, un congreso internacional de implantología, y fue en este maravilloso lugar en San José del Cabo. Así que, Decodificators, no dejen de visitar nuestras redes sociales en Instagram, en donde estamos compartiendo, estos kits o paquetes, VIP,
para que consientan a sus dientes, se consientan a ustedes. Entonces, Decodifícate MC, parte de su expansión, gracias al universo y a la vida, vamos a cruzar el mar de Cortés. ¿Por qué? Porque nos interesa que sane ustedes desde la raíz. Y esta es la maravillosa noticia que tenemos que compartir con ustedes de Codificators. Si viven en San José, en Los Cabos, en La Paz, en Todos Santos, en otras zonas de Baja California Sur y quieren sesiones presenciales de acupuntura, auriculoterapia, ozonoterapia, terapia neural, todo, lo vamos a tener en WeCare, en San José del Cabo, dentro de la clínica Vicon México, ahora sí, filial Los Cabos. Esa es la muy buena noticia de Codificators de Baja California Sur. Muchísimas gracias, Decodificators. Y bueno, vamos a dar inicio a este episodio. Tiene muchísima información este episodio y va muy de la mano con la temporada 1. Con esta gran temporada 1, los primeros 2 episodios, en donde contamos cómo el arte de escuchar a sus emociones y sobre todo de dónde viene este concepto de la biodescodificación, que la decodificación dental es parte de esta vertiente de biodescodificación o descodificación biológica o decodificación biológica, es lo mismo. Y la decodificación dental viene de esta vertiente, que fue lo que yo aprendí en ese maravilloso diplomado internacional en biodescodificación y terapias holísticas, que yo empecé en el contacto con la biodescodificación desde el 2021. Y que ya saben mi historia de mi rodilla derecha y todo aquello. Y bueno, quienes quieran buscar otra vez toda esa información, está en la temporada 1, en los primeros 2 episodios de este gran podcast de Codificate MC, en donde encuentran, ahí damos las 5 leyes biológicas. En esta ocasión vamos a crear ese puente conceptual de cómo se relacionan esas 5 leyes biológicas, pero con los dientes y la boca. Va a haber muchísima información. Y vamos a recapitular. Recordemos que el doctor Gerard Hammer, el doctor con un doctorado, el doctor alemán, tras la muerte de su hijo, desarrolló la teoría de lo que las enfermedades no ocurren por casualidad, sino que son respuestas biológicas a conflictos emocionales o bioshocks emocionales. Así que él descubrió, teniendo su práctica oncológica en un hospital en Alemania y contando con toda esa infraestructura, pues descubrió que estos conflictos dejan una marca en el cerebro visible en tomografías computarizadas, los cuales esas huellas se llaman los focos de Hammer, que son anillos concéntricos, y cada foco se va a relacionar con un órgano o un tejido en específico, y en esto se incluyen a los dientes. Por ejemplo, en odontología, ¿cómo aplicaríamos esto? Fíjense que si una persona experimenta un conflicto de mordida en sentido biológico, esto lo llamaríamos, se convertiría en sentirse incapaz de defenderse en una discusión, puede reflejarse en los dientes como caries, desgaste o bruxismo. Así que para que una enfermedad pueda presentarse, debe ocurrir lo que en terapia de biodescodificación conocemos como las 5 leyes biológicas de Hammer. Si piense que algo les voy a comentar, cuando hay un conflicto o una enfermedad, no necesariamente deben estar estas 5 leyes que vamos a mencionar de nueva manera. Pero por lo regular siempre va a haber una ley que va a estar presente en enfermedades, en desequilibrios, o en este caso en caries, en bruxismo. Y yo los voy a invitar ahora sí como que a recordar cuando se sienten desde una gripa, vean si alguno de estas 5 leyes van a coincidir
en ese momento que ustedes empiezan a manifestar ese desequilibrio. También cuando hay una cuestión de bruxismo, de dolor de articulación temporomandibular, cefaleas que sean de un origen por la bruxismo, una caries, una infección dental, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la primera ley biológica, que se llama la ley férrea o la ley de hierro, la cual nos dice que todas las enfermedades se originan por un conflicto emocional sucedido previamente. Se dice que para saber, eh, esta información varía un poco, pero lo que yo he aprendido, se dice que para saber en qué momento eh, de nuestra vida, previo a sentirnos enfermos o enfermas o en desequilibrio, necesitamos indagar qué pasó 3 días antes, 3 semanas antes, 3 meses antes, 3 años antes. Otros dicen que son 6 días antes, 6 semanas antes, 6 años antes, 6 meses antes. Varía un poco, pero por lo general, pues eso nos invita a ver em, en qué momento esa emoción que sufrimos, que ahorita debe de tener ciertas condiciones, fue la que nos enfermó o la que nos llevó al desequilibrio. Fíjense que el impacto emocional para que empiece esa cascada de enfermedades o desequilibrios, primero, debe de ser dramático para la persona, vivido en soledad. ¿Qué quiere decir? Que la persona no pudo compartirlo con alguien, no lo pudo expresar en su momento y debe de ser inesperado o intenso. Esas son como las tres, las tres características que debe de tener ese bioshock para poder empezar a generarnos una enfermedad, un síntoma o un desequilibrio. ¿Cómo se relaciona esta primera ley biológica con los dientes? Fíjense que los conflictos en este caso se van a asociar con una parte específica de la boca. Por ejemplo, el conflicto de no poder morder o atrapar algo va a afectar a los dientes incisivos o centrales y laterales anteriores. Ya saben que tenemos arriba 4, se puede decir dientes anteriores, 4 dientes inferiores, superiores e inferiores. Son 8. El conflicto de no poder triturar o procesar algo se va a manifestar en un síntoma o una enfermedad en molares, y los conflictos de identidad o de territorio se van a identificar se van a afectar a los caninos. Recuerden que tenemos 4 caninos, 2 superiores y 2 inferiores, derechos e izquierdos. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esta primera ley biológica. Cuando aplica esta primera ley biológica, dice, el ejemplo es, si una persona sufre una traición inesperada en el trabajo, puede desarrollar sensibilidad en los caninos, reflejando su incapacidad de morder o defender su territorio. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar con esta primera ley biológica de Hammett, en la cual nos dice que todas las enfermedades se originan por un conflicto emocional sucedido previamente. Ahora vamos con la segunda ley biológica, que nos explica la naturaleza bifásica de las enfermedades. O sea, hay en toda enfermedad o desequilibrio, vamos a tener 2 fases, que la primera es simpaticotonía y la segunda es vagotonía. La primera fase, que es la fase de simpaticotonía, tiene que ver con la fase del conflicto activo, y en donde el cortisol está en un nivel muy alto, porque recuerden, y ya como lo vimos en la introducción, todo esto es una manera de defensa. Y la fase de vagotonía o también se llama la fase de reparación o de curación del conflicto. Estas fases pues van a estar tanto en los dientes, en la boca, en la lengua, en los labios, etcétera.
Entonces, vamos a describir qué pasa con la fase de simpaticotonía o la fase activa del conflicto. Fíjense que eh, en esta fase la persona está en un estrés intenso y continuo porque el conflicto continúa sin resolverse. ¿Y qué va a ocurrir en la fase de simpaticotonía? El cuerpo, fíjense, en el cuerpo se activa el sistema nervioso simpático, que es el que activa ese modo de lucha o de huida. El cuerpo va a usar más energía, puede haber insomnio, estrés y nerviosismo. Hay vasoconstricción de todos los vasos sanguíneos, lo cual reduce la irrigación sanguínea. Y se pueden experimentar en boca síntomas como boca seca o encías retraídas. Y como lo explicamos, el cortisol está muy, muy elevado. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos en una fase de simpaticotonía donde hay un conflicto activo? Sencillo. Si hay un insomnio y se levantan a las 3 de la mañana, quiere decir que el cortisol está muy elevado. Entonces, el sueño no está siendo un sueño reparador, nuestro cerebro no está descansando. ¿Qué pasa en los dientes y en la encía? Fíjense que las encías, como ya vimos, se retraen porque el cuerpo está en modo de protección. El riego sanguíneo no está llegando a las encías como debería ser. Los dientes pueden desmineralizarse en algunas capas, como la dentina o el esmalte. Y también puede existir bruxismo. En muchos casos, el rechinar, ¿no? El apretar dientes aparece en esta fase porque el cuerpo está intentando liberar la tensión interna. Por ejemplo, si una persona descubre que su pareja le es infiel, puede entrar en simpaticotonía y comenzar a apretar los dientes por ansiedad y por estrés. Rápidamente, si recuerdan la historia, que es un testimonio real que a mí me sucedió. Yo tuve una endodoncia, mi primera endodoncia y única endodoncia, en el diente número 26, que ya sé que muchas de ustedes ya saben qué significa el diente 26. Hace años, pero a muchos años, hace muchos años, por una cuestión, de una impresión que yo tuve con una persona que fue en su momento significativa, que ahorita le deseo todas las bendiciones. Em, esa situación a mí me provocó un estrés, bruxismo, apretamiento, y tuve mi nervio sin tener, tenía una incrustación. Entonces esa incrustación sirvió como una cuña, se me fue endodoncia y años después, por una situación laboral que ya conocieron, que fue lo que me pasó con el mobbing o acoso laboral, terminó de fracturarse, lo cual provocó que pues yo perdiera ese molar y me pusieron un implante y estoy muy feliz con mi implante, mi corona, mi implante corto Vicon y eso fue lo que a mí me sucedió. Entonces ustedes piensen, ahora sí los invito a que piensen qué ha pasado con sus dientes, en qué momento tuvieron mucho estrés y empezaron a tener molestias en ese diente. Eso es algo que los invito. Ahora vamos a vagotonía, que es la segunda, la fase 2 de esta segunda ley de Hammer, que nos dice la vagotonía es la fase de reparación o de curación del conflicto. Y esta ocurre cuando el conflicto se ha resuelto y el cuerpo entra en modo de reparación y el cortisol empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en simpaticotonía nada nos duele, nada se inflama, porque ya vimos que hay una vasoconstricción circulatoria. Y cuando ya pasó el conflicto, pasó el estrés, ¿qué pasa? Nos sentimos así como cansados, cansadas, nos empieza a doler el cuerpo, nos empieza a doler el diente y empieza la inflamación. Curiosamente, diríamos, la inflamación nos está diciendo que hay algo malo. Fíjense que desde este punto de vista de la ley de la medicina germánica aplicada en los dientes, nos quiere decir que cuando hay inflamación, quiere decir que se está reparando el conflicto, se está reparando el tejido. ¿Y qué pasa en el cuerpo? El sistema parasimpático se activa
entramos en un modo de descanso y de regeneración, se siente mucho cansancio porque el cuerpo está reparando los tejidos, aumenta la inflamación y el dolor en la zona afectada. Puede haber sensación de calor o de fiebre en la boca, o sea, sentimos la boca, puedes ver una manifestación en la lengua también, y existe esta disminución del cortisol. ¿Qué ocurre en los dientes y en las encías? Las encías se inflaman, pueden sangrar a manera de que es gingivitis o periodontitis leve. Los dientes se remineralizan si no hay interferencias externas como ácidos, como bruxismo, y es cuando aparecen los abscesos dentales, que son señales de reparación en curso. Esto sé que a colegas odontólogos va a sonar muy diferente a lo que hemos aprendido. Entiendo su nivel de que no crean esto. Lo entiendo perfectamente porque estamos formados desde la ciencia experimental donde necesitamos evidencia. Solamente que los invito a que empecemos a ver lo que pasa en nuestros pacientes desde otro punto de vista. Una manera complementaria. Recuerden que la biodescodificación y la decodificación dental y todas estas abordajes complementarios no van a sustituir a los tratamientos convencionales, tanto médicos y en este caso dentales. Pero los invito a ver eh, cómo pasan estas fases de simpaticotonía y vagotonía, que eso lo entendemos perfectamente desde que aprendimos en la licenciatura, en la carrera, pues toda la parte de anatomía, la parte de fisiología, donde incluye todos estos procesos. Entonces, un ejemplo de vagotonía en dientes. Fíjense, si la persona que sufrió la infidelidad finalmente logra aceptar la situación y se siente en paz, puede entrar en vagotonía. Y es posible que días después note inflamación en las encías o el absceso en algún diente, lo cual indica que el cuerpo está en fase de reparación. Eso fue lo que a mí me sucedió. Em, Viví una situación de este tipo eh, y más o menos un año después, año y medio después, fue cuando empecé a tener problemas en mi molar. Em, mi nervio empezó con este proceso de necrosis, se me empezó a morir el nervio y me tuvieron que hacer endodoncia y pues bueno, fue todo esto. Y yo ya después hice mis matemáticas, ¿no? De calendario y todo eso. Dije, no, pues sí coincide. No fueron 3 semanas, 3 meses, ni fueron 3 años, pero aproximadamente, yo creo que sí fue como año y medio después, o un año más o menos. Entonces, por eso les digo que depende mucho. Hasta que yo recuerdo muy bien, les voy a compartir que mi implante fue una cirugía compleja, no complicada, fue compleja, pero estuve bajo las manos del experto en implantes dentales con el doctor José Luis. Él hizo la planeación, él dirigió la cirugía. Fue un viernes en la tarde y yo ese sábado y domingo, pues estando yo meditando para que mi implante resultara, que mi hueso, todo estuviera muy bien, fue cuando hice el procesamiento de acomodar las fechas de qué había pasado, en este caso, de que pasó ese shock, ese bioshock, que yo lo sentí en su momento. La verdad es que no lo platiqué y año y medio después fue cuando empecé con molestias en ese molar y me tuvieron que hacer endodoncia y pues bueno, todo fue eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de comprender estas dos fases? Que algo bien importante, que cuando la persona está en fase de curación o fase de vagotonía, es cuando normalmente acuden con nosotros, porque se sienten dolor e inflamación y el tratamiento puede llegar a interrumpir el proceso natural del cuerpo. En algunos casos, y eso lo dice el doctor Rick Hammer en uno de sus libros, donde sí dice qué medicamentos podemos tomar, hasta qué antibióticos podemos tomar. Eh,
Nada más que, por ejemplo, se puede tomar paracetamol, ciertas penicilinas, eh, para evitar que haya eh, una reactivación del conflicto. Y esta parte de simpaticotonía no altere nuestra fase de reparación completa. Ahora vamos a la tercera ley biológica, que nos habla del sistema ontogénico de los programas biológicos. Esta ley nos dice que cada órgano o tejido responde a un conflicto según su origen embrionario, lo cual nos dice que lo sabemos odontólogos y médicos y bueno, en otros, no sé cuál, me imagino que nutriólogos también saben toda esta parte de anatomía y de embriología y de histología, en la cual nos dice que tenemos 3 diferentes capas embrionarias. Y los dientes también tienen estas capas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo nuevo y el mesodermo antiguo. El ectodermo, la primera capa embrionaria, está controlada por la corteza cerebral. Ahí se incluyen, tiene el esmalte dental y las encías. Tienen ectodermo, abarca los conflictos de separación o pérdida de contacto. Y, por ejemplo, un niño que es separado de su madre de manera abrupta puede desarrollar problemas en la encía o sensibilidades dentales. El mesodermo nuevo, que es la segunda capa, está controlado por la médula cerebral, está constituido, la dentina y la pulpa dental están constituidas por el mesodermo nuevo, abarcan los conflictos de autodevaluación, o sea, de no sentirse capaces o sentirse inútiles. Y un ejemplo, un deportista que pierde una competencia importante puede desarrollar una caries en la dentina, en los molares, reflejando un conflicto de no ser suficientemente fuerte. Y la tercera capa embrionaria, mesodermo antiguo, está controlado por el cerebelo. Tanto el ligamento periodontal y el hueso alveolar tienen mesodermo antiguo y está muy ligado a conflictos de ataque o agresión al territorio. Un ejemplo, una persona que sufre una demanda legal y siente que su estabilidad está amenazada, puede ser que desarrolle una periodontitis, porque ahí se está viendo involucrado también una falta de autovaloración y también el decidir, oye, pues, ¿qué está pasando conmigo? ¿Hice cosas malas o qué pasó? ¿No? Así que esta es la tercera ley de Hammer. La cuarta ley biológica nos habla del sistema ontogénico de los microbios, así se llama. Los microbios son bacterias, virus y hongos, en la cual nos dice que no son nuestros enemigos, sino aliados en la fase de curación, en la fase de vagotonía. Y dependiendo del origen embrionario del tejido, los microbios o esta fauna nociva, ayudan a descomponer o a reconstruir. Me acuerdo que cuando estaba en el diplomado, si empezar a tocar estos y aprender sobre estas leyes de Hammer, sí me causaron así como de, oh, wow, no era lo que nos habían enseñado. Pero fíjense que, ¿qué pasa? En la fase de conflicto activo o de simpaticotonía, el cuerpo suprime la actividad microbiana. Y en la fase de curación, los microbios o las bacterias, el virus o los hongos, comienzan con su trabajo. Por ejemplo, un absceso dental no es una infección aleatoria, sino una señal de que un conflicto emocional se ha resuelto, o sea, ya entró en vagotonía. Así que las bacterias ayudan a limpiar el tejido muerto o que ya no funciona. La gingivitis puede ser parte de este proceso de reparación tras un conflicto de separación. Si se interrumpe esta fase con antibióticos o tratamientos agresivos, el proceso de curación puede quedar incompleto. Y ahora vamos con la última ley, y que a mí me gusta mucho esta ley, que es la quinta ley biológica o la quinta esencia, que es la ley natural que lo abarca todo.
nos dice que toda enfermedad o desequilibrio tiene un propósito biológico para la supervivencia de la especie. No es un error del cuerpo, sino una respuesta adaptativa. Representa todas las leyes biológicas en una sola por sí misma y da un vuelco a todos los conceptos de la medicina convencional, entendiendo el origen embrionario de los tejidos y órganos en el contexto de la evolución y sus propios desarrollos biológicos específicos a lo largo del sentido que hace evidente que la enfermedad no es un error de la naturaleza que debe ser corregido, sino más bien que la enfermedad tiene un significado en sí misma. Por eso, desde la biodescodificación y la decodificación dental, el que duela un diente, el que haya una caries, todo, es un perfecto nicho de oportunidad para saber qué tipo de el tipo de conflicto que estamos pasando, conflicto emocional, también de poder hablar de que un bioshock, que en alguna situación no hayamos podido, se puede decir, como procesarlo de una manera adecuada, platicarlo con personas que están capacitadas, etcétera. Ahora esta quinta ley biológica y cómo se relaciona con los dientes. Un diente que se debilita o que se cae no es un castigo, sino una estrategia biológica. El bruxismo puede ser un intento del cuerpo de fortalecer los dientes tras un conflicto de miedo o agresión. Las maloclusiones pueden tener una explicación biológica relacionada con la historia familiar o conflictos de identidad. Por ejemplo, si una persona siempre ha sentido la necesidad de morderse la lengua, puede ser que en su familia, eh, o sea, morderse la lengua dentro de su familia puede desarrollar una mordida cruzada o un desgaste de dientes frontales. Y también morderse la lengua en un sentido metafórico, ¿no? No se pudo decir algo o no lo dejaron dependiendo ya sea desde la parte del linaje materno o del clan masculino. Así que los dientes como mapa emocional, cada diente y cada síntoma puede interpretarse como un mensaje del inconsciente. La observación de los focos de Hammer en el cerebro permite identificar qué conflicto está activo y al comprender la decodificación dental se pueden liberar estos conflictos y mejorar la salud bucal de manera integral. Ahora, fíjense que en algún momento sí me llegaron a preguntar y pueden ser preguntas frecuentes sobre las 5 leyes biológicas y los dientes. Por ejemplo, número 1, ¿cómo ¿cómo se puede saber si un problema dental está relacionado con un conflicto emocional? Vamos a responder. Si un síntoma aparece de una manera repentina sin una causa aparente y en un momento de estrés, es probable que tenga un origen emocional. Además, si el problema mejora y empeora de forma cíclica, podemos estar hablando que está en una fase de resolución del conflicto. Por ejemplo, si un diente se rompe sin una aparente razón y no hubo un golpe físico, es posible que esté relacionado con un conflicto de desvalorización. Y también dependiendo si hubo una fractura. Recordemos que las fracturas dentales sí nos hablan de fracturas dentro del árbol genealógico. Y dependiendo qué diente, dependiendo de qué tipo de fractura, etc. Ahora sí, sección de Q&A. ¿No? De preguntas y respuestas. ¿Qué significa perder un diente según la biodescodificación y las leyes de Hammer? Perder un diente puede estar relacionado con un conflicto de pérdida de poder o agresión al territorio. También puede simbolizar la dificultad para morder o defenderse en una situación difícil. Por ejemplo, si un adulto que pierde un molar después de ser despedido de su trabajo, podría haber experimentado un conflicto de no poder digerir esa situación. Ahora, pregunta número 3. ¿Qué conflictos emocionales están atrás del bruxismo? El bruxismo o rechinar dientes puede estar relacionado con, primero, rabia contenida o frustración no expresada. 2,
miedo a perder el control en una situación. 3, deseo de defenderse, pero no poder hacerlo. Por ejemplo, si un niño cuyos padres discuten constantemente puede desarrollar bruxismo como una forma de liberar la tensión de no poder intervenir en los conflictos familiares. Ahora, una pregunta número 4. ¿Por qué tengo caries recurrentes en un diente específico? Fíjense que las caries recurrentes puede ser una señal de que un conflicto emocional no se ha resuelto completamente y el diente afectado indica el tipo de conflicto. Por eso los decodificadores dentales estamos listos y preparados y certificados para poderlos ayudar en resolver y abordar este conflicto de diferente manera. Por ejemplo, caries en los incisivos superiores habla de conflictos de identidad o de imagen personal. Caries en molares inferiores habla de conflictos relacionados con la familia o con la nutrición real o simbólica. Y caries en caninos habla de conflictos de lucha y territorio. Si una persona tiene caries en el mismo diente una y otra vez, podría ser que el conflicto sigue activo o se reactiva constantemente. Entonces, habría que ver si es un conflicto, ya saben, todo lo del lado derecho, lado paterno, lado izquierdo, lado materno o femenino. Ahora, ¿cómo puedo liberar un conflicto emocional para sanar mis dientes? Algunas estrategias incluyen identificar el momento exacto en el que apareció el síntoma. ¿Se acuerdan que ya con mi testimonio y lo que hemos comentado, eso es una manera? Relacionarlo con un evento emocional estresante y también expresar y procesar la emoción a través de terapias como la biodescodificación, la acupuntura y el Ho'oponopono. Un ejemplo práctico: si una persona desarrolla sensibilidad en los dientes después de una separación amorosa, puede trabajar en el duelo y en la aceptación para permitir que la fase de curación o de vagotonía se complete. Y, y, por ejemplo, ya vimos, ¿no? ¿Qué son los focos de Hammer? Ya vimos que son círculos concéntricos que se encuentran en el cerebro y cómo se desarrollan. Pues bueno, si un foco de Hammer se encuentra en la zona de cerebro que controla el esmalte dental, podría indicar un conflicto de separación como la pérdida de un ser querido o la distancia con la familia. Y también puede ser haber emigrado, por ejemplo, de México por una cuestión laboral, por una cuestión personal, por una cuestión también de formación de un proyecto de vida, un proyecto personal en otro país, en otra ciudad. Entonces, todo eso afecta. Y vamos a ir finalizando Decodificators. Ahora, les vamos a comentar como reflexión final. Y ya vimos, chequen cómo están sus dientes, siempre acudan con los odontólogos y sobre todo si tienen alguna molestia, alguna fractura, lo que sea, vean cómo la salud dental sí es un reflejo del bienestar emocional. Y también los invito, Decodificators, a observar a sus síntomas desde otra perspectiva. Ya vimos esta ley bifásica de las enfermedades. Chequen si están en la fase de simpaticotonía, donde el cortisol está al tope, hay mucho estrés, hay insomnio, etcétera, o si están en la fase de vagotonía, la cual pues ya vimos es cuando empiezan las inflamaciones, empiezan las infecciones, porque el conflicto se está reparando. Y Decodificators, muchísimas gracias nuevamente en este episodio, un poco largo, lo sé, pero que nos ayude a ver tanto a pacientes y a colegas, a ver a los desequilibrios y enfermedades desde otro punto de vista. Y muchísimas gracias, Decodificators. Recuerden que tenemos nuestra línea de aromaterapia especial. Si ustedes tienen ansiedad previa a la consulta, si están en la consulta y están nerviosos o que ya cuando se resolvió en la fase de resolución o de vagotonía, si se sienten cansados y quieren sentirse con energía, pues tenemos nuestra línea de aromaterapia dental, exactamente. Y Decodificators, nos despedimos por esta ocasión
Nos estamos viendo en el próximo episodio. Y recuerden que en Decodifícate nos interesa que sanen desde la raíz. Hasta luego.